Comunicación Radio WAPS presenta un programa dedicado a la fotografía documental como recurso creativo para el proceso de la investigación. Los invitados, licenciado Luis Domínguez Bareño y el maestro de la fotografía Gabriel Larios Heredia. 6 de octubre, martes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando este día 6 de octubre, martes. Estamos en un programa más de radio, investigación y posgrado desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos en las redes, Facebook, Instagram, @Radio WAPS Oficial, también por radio, por ahí nos pueden estar acompañando en las localidades del 1180 de amplitud modulada y en la plataforma iclr.com/Radio WAPS. Bien, pues este día tenemos preparado una dinámica un poco más con los invitados de otros espacios de esta ciudad que trabajan con el tema de la fotografía documental. La plática de hoy va a ser así, ¿no? La fotografía documental como un recurso creativo para la investigación científica, para lo cual nos permitimos pues traerles de invitados al maestro en educación y fotógrafo especializado, el maestro Gabriel Larios Heredia, que se encuentra por aquí ya, y el licenciado Luis Domínguez Bareño, también ha estado muy afortunadamente dándonos pláticas, director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, del estado de Baja California Sur, cronista local también, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, pues bienvenidos a la universidad en este momento virtual y esta tarde. Agradezco mucho de verdad el espacio que se estén dando en el ánimo de seguir contagiando a los estudiantes y a el trabajo científico a hacerse de sus herramientas sobre la búsqueda de información e investigación. Me permito presentarlos brevemente porque pues están escuchando en radio, pero también siguiendo en redes y también tenemos que darles información de los expertos, ¿no? El maestro en educación y fotógrafo Gabriel Larios Heredia pues está especializado principalmente en imagen fija de escenario y ha documentado por más de 90 años la vida cultural de la capital del estado de Baja California Sur, entre sus celebraciones y tradiciones, por supuesto. Y ha impartido cursos y talleres de formación en fotografía durante ya pues 15 años en distintas instituciones culturales y educativas en la ciudad, así como a nivel nacional y en el extranjero. También tiene sus estudios de grado en pedagogía con especialidad en educación para jóvenes y adultos y cuenta con estudios de maestría en educación, diplomado en educación artística y ha realizado diversos estudios sobre la fotografía en instituciones a nivel nacional e internacional como la Escuela Activa de Fotografía y la Universidad de Medios Audiovisuales, pues entre otras. Y bueno, el licenciado Domínguez Bareño es un poco más conocido por la comunidad universitaria, pero sabemos que recientemente está a cargo de lo que es el archivo histórico, es divulgador cultural de historia y tradiciones también del municipio de La Paz y obviamente a lo largo del estado, ¿no? Muy buenas tardes. Ahora sí quisiera conocer como más detalle y me gustaría empezar con algo importante que creo que ocurre cuando se enfrentan a un proceso de investigación, pero no solamente las personas que estamos acá en la comunidad científica, sino en general, sino ¿por qué es importante documentar? ¿Por qué una sociedad debe que tengamos un archivo documental desde la perspectiva del licenciado Bareño? ¿Qué piensa usted? Pero también en la fotografía, Gabriel, ¿por qué es importante que nos puedan compartir los dos? Adelante, licenciado o maestro. Sí, Luis, ¿quieres empezar? Muy bien, sí, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme en este día y pues con gusto estamos por aquí y sobre todo el documentar pasado pues tiene que ver con esta búsqueda de una identidad, ¿no? Sobre todo hay diferentes vertientes de lo que puede ser la documentación del pasado. Una de las vertientes que le damos desde el ámbito cultural, que es al que pertenece el Archivo Histórico del Estado, pues es precisamente
esa necesidad que tiene un pueblo, ¿no? Porque siempre un pueblo determinado, una nación, una comunidad más que nada, algo que es común, la famosa ciudad, la polis, ¿no? De donde deriva la palabra política. Esta polis o esta comunidad, pues siempre tiene una manera, digamos, autorreferencial de desarrollarse. No es solamente recibir de fuera o seguir lo que sucede en otros lados y aplicarlo aquí, sino que siempre hay esa necesidad de la autorreferencia a sí mismo, ¿no? Necesidad, conforme va pasando el tiempo, de identificarnos, de decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quién estuvo antes que yo aquí? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? ¿Por qué no se tomaron? Eso también abona a lo que hoy modernamente se le llama la transparencia o la rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, un gobierno, hoy, como todo gobierno ya, tiene que haber una transparencia en el gobierno y debe de haber una apertura. Entonces, esa apertura significa que los ciudadanos puedan acceder a ese pasado. ¿Y cómo es la manera de acceder a ese pasado? De una manera directa, donde no sea el gobierno o sea un personaje, digamos, político, en este caso, sea un medium, ¿no? Entre el pasado y el presente de la ciudadanía, sino que la ciudadanía tenga instituciones, en este caso un archivo histórico, un archivo general, un archivo judicial, donde la ciudadanía pueda remitirse a ese pasado de manera directa, ¿no? Como esto ha tenido un montón de repercusiones a través del siglo XX en la teoría de la ciencia y la filosofía, pero esas son otras discusiones. Pero yo creo que básicamente es ese el aspecto, ¿no? Gracias. Bueno, Gabriel. Sí, mira, bueno, en cuanto a fotografía, definitivamente pues es un referente directo. Luis lo sabe, en el archivo que se cuenta con, híjole, miles de imágenes en acervo que pueden ser consultadas además por los ciudadanos libremente, que es una herramienta maravillosa. Tú puedes acceder directamente a la imagen y tener ese referente. Y obviamente alguien lo tuvo que haber hecho, lo tuvo que haber construido y pensado hacia esa finalidad, ¿no? El hecho de hacer una fotografía, por ejemplo, de diferentes momentos históricos de La Paz, ¿no? Hablando de la capital, ¿no? En sus diferentes momentos, bueno, tienes esa imagen tangible, ¿no? Para muchos, bueno, sí, el referente del maravilloso, ¿no? Pero la imagen, el saber exactamente cómo era, con los tonos, con los contrastes, con las fuerzas, ¿no? Es una, híjole, una herramienta maravillosa y que ahora con el uso de la tecnología, esto ha avanzado tanto que tú ahora rescatas, ya no nomás en los archivos de Estado, los archivos privados, sino los mismos archivos personales, familiares desde casa. Tú puedes rescatar negativos, imágenes y las puedes convertir a un documento digital y vas a tener, híjole, guardada la historia tremendamente. Entonces se vuelve una herramienta de veras importante y que ahorita a este momento conocemos nosotros muchos personajes, muchos sucesos, muchos momentos históricos desde que la fotografía pues es tangible, ¿no? Que podemos tener una foto impresa y que nos da cuenta pues de esto, ¿no? Yo siempre hablo y pongo el ejemplo del archivo Casasola, ¿no? Que a mí me parece impresionante de cómo en diferentes momentos y sobre todo la Revolución Mexicana, cómo la marca, cómo la guarda de una manera majestuosa, porque el hecho de ver estos archivos, tú te das cuenta de la visión artística que tenía. O sea, esta conformación, estos cuadros son muy bellos, pues, ¿no? Entonces, sí es algo sumamente importante y que ahorita a mí me pasó como estudiante.
en momentos de tesis, ¿no? Estar investigando y empezar a buscar referentes. Me encontraba con archivos que de pronto no tenían la suficiente calidad, no tenían la suficiente fuerza la foto, pero ahorita, por ejemplo, que yo tengo ya 20 años haciendo el registro del seguimiento de la vida escénica, del teatro específicamente en Baja California Sur, y bueno, ahora ya estos archivos, pues yo trato de ordenarlos y trato de tenerlos de una manera un poquito más estructurada, porque sí, yo me encontré en ese problema muy no definidos y no los podía utilizar, pero ya se han acercado algunos estudiantes de la universidad precisamente de UAPS, buscando algunos de estos documentos y pues los tienes y los facilitas, y eso es muy padre, pues bueno, se va creando un documento, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí ya nos agrega su experiencia, Gabriel. Y en tu caso, Luis, bueno, yo entiendo que también eres cronista y por lo tanto llevas tu proceso de archivo documental cuando haces eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia entonces en el uso de la fotografía documental para la construcción de esas narraciones? ¿Qué les podrías comentar a los estudiantes? Bueno, yo fui cronista del Ayuntamiento de La Paz 3 años, implicaba todo el municipio, y pues estuvimos ahí trabajando muy a gusto, ¿no? Con Gabriel Larios precisamente ahí estuvo también en algunos momentos apoyando. Yo creo que es una herramienta fundamental. Nuestra era, como decía el filósofo Jacques Derrida, ¿no? Somos una sociedad meramente visual y textual, decía él, ¿no? Cómo la sociedad pasó de ser, por ejemplo, una sociedad que te transmitía el conocimiento de manera oral, digamos, en la perorata, en el estar hablando, en el discurso, era donde se manifestaba la tradición y los pueblos continuaban, ¿no?, con estas tradiciones orales. Cómo ya desde que se inventó la escritura, ya después con la imprenta, el libro, y obviamente después la fotografía en el siglo XIX, cómo estas construcciones textuales y documentales, que también entraría la fotografía como un documento más para historiar, han construido, ¿no?, de esa manera esta sociedad, y vivimos en una sociedad hipertextualizada, y en esta textualización pues entran también las fotografías, ¿no? Y es nuestra sociedad posmoderna, así nos dirigimos, ¿no? Y yo desde mi punto de trabajo encontré con ese problema porque a veces escribías asuntos, y aquí entra lo que es el factor del tiempo, ¿no?, o en la historia, el factor cronológico, porque encontrabas asuntos donde a lo mejor tenías un documento escrito, referente documental escrito, pero no tenías el referente fotográfico, ¿no? Entonces sí se dificulta mucho a veces que la gente, digamos, aprenda, el hecho de aprender, ¿no?, con H, como le llaman, aprender, digamos, una historia o entender una historia cuando no hay una imagen. Y esto le pasa muchísimo a nuestra generación y a los estudiantes, les va a seguir pasando a los que vengan después, de que a veces se nos vuelve incomprensible un texto si no tenemos un referente en una imagen, ¿no? Decía el filósofo francés Henri Bergson que uno puede escribir todo un tratado o una crónica de 50 cuartillas de, por ejemplo, cómo es París. Tú puedes salir, dibujar, escribir que París, que está la calle, que hay gente que de tal manera, y puedes pasártela describiendo 50 páginas, y a lo mejor no logras en el lector o en el receptor crear esa imagen de cómo es París, ¿no? En cambio, decía Bergson, sale 5 minutos a caminar en París y tienes la vivencia, y dices, París es de esta manera, ¿no? Porque ya tienes la imagen. Entonces, nuestro cerebro tiende mucho a buscar la imagen, ¿no? Incluso nos pasa también que cuando no hay imagen, muchos escritores, también por eso es la magia de más escritores, porque logran construir la imagen en el cerebro del receptor, ¿no?, a través de una descripción escrita. Esa también es la magia de la escritura. Pero referente, siempre la vivencia, decía Bergson, se llega pues con el estar ahí, con el vivir precisamente ahí.
Y cuando entra la fotografía como un documento, irrumpe la fotografía en la historia, la fotografía nos da esa vivencia, ¿no? De no estar de ahí, pero conocer el lugar, como la fotografía que tengo yo atrás, ¿no? Te puedo describir la ciudad de La Paz, puerto, y te puedo hacer una narración de 50 cuartillas. Yo te muestro la fotografía de 1908, cómo era el muelle de La Paz. Va a ser muy difícil que tú con mi narrativa puedas imaginar que era así. O a lo mejor con la descripción que te hago, tienes una visión totalmente distinta y luego te enseño la fotografía y dices, ah, caray. Esa yo creo que es la magia y la irrupción ahora en el siglo XXI de la fotografía ya como documento, como propiamente un documento en apoyo a la historia. Sí, Gracias. y como justo dices, en este momento histórico en el que estamos, que toda la imagen va a ser virtual y va a quedar para esta generación grabado, o sea, que sus clases en línea, que no voy a pagar porque ya estoy enfadada de tanta imagen y solo quiero oírlos en la radio, pues porque son muchas reuniones en línea, ¿no? Pero entiendo entonces que la imagen viene a ser parte de la construcción de una memoria colectiva, ¿no? Que nos va a ir revelando todo nuestro hacer y vivir según las décadas y momentos que vivimos. Pero únicamente también me gustaría que lo complementara muy bien Gabriel con su experiencia. ¿Hay una narrativa o una descripción técnica que sí deba cumplir una fotografía documental? Porque eso es una cosa, esta es una parte de la fotografía, pero podemos encontrar diferentes materiales, no tan especializados. ¿Qué pasa con estas situaciones? En el caso de los fotógrafos del género, dedicado al género documental, obviamente pues sí tienen un proceso técnico un poquito más elaborado. La foto documental pues nos guarda imágenes de sucesos, de acciones, de hechos que se van dando en un momento y que al tiempo tendrán mucha fuerza, ¿no? Quienes tienen esa visión ahora ya de la fotografía documental y que están inmersos en ese campo, pues buscan justamente eso, ¿no? El encontrar temas que van a ser de trascendencia. Temas en general, ¿no? Hay muchos. Yo, por ejemplo, pondría de ejemplo el trabajo aquí de rancheros y el trabajo de pescadores que realizan Elizabeth Moreno y Alejandro Rivas, que son excelentes fotógrafos documentales, muy jóvenes, que han ganado grandes premios a nivel nacional e internacional y que el trabajo de ellos es tan exquisito, tan bello, tan bien formado, que te da cuenta pues de qué está sucediendo en los campos pesqueros o qué está sucediendo en las rancherías locales, ¿no? Y ahora con la tecnología pues tú los puedes ver, sus imágenes directamente en internet y esto es lo padre de la tecnología. Entonces, ¿qué busca el fotógrafo documental? Pues guardar esas imágenes que van a ser trascendentes, que van a pasar el tiempo y que 10, 15, 20, 30 años después se van a ver con el respeto, a lo mejor de cosas que ya no existen, de situaciones que ya no pasan, a lo mejor tradiciones que se perdieron, no sabemos, pero sí obviamente bajo un estricto orden técnico, sin intervenir las escenas, sin iluminar demasiado, con ciertos tipos de ópticas que hacen que tú tengas un cuadro sin intervención, pues, ¿no? A una distancia prudente. Bueno, eso, cuestiones técnicas, pero también, pues, obviamente la luz y como fotógrafo lo sabes, ¿no? Que pues lees el ambiente, sabes los momentos y dependerá mucho de qué tipo de escena estás registrando, ¿no? Pero pues más o menos, obviamente si estás iniciando en el campo de la investigación y te enfrentas a hacer fotografías documentales por necesidad, pues a lo mejor no estás adiestrado todavía técnicamente en el uso de una cámara, pero todos los aparatos ahora celulares tienen una cámara buenísima, entonces es una herramienta básica para poder hacer fotografía, y ahí sí tendrías que pues practicar, ejercitarte para empezar a buscar los momentos de luz y bueno, empezar un poquito a trabajar, y es práctica, ¿no? Es irte metiendo
en el proceso. Yo he hablado con he conocido varios historiadores que ahora hacen fotografía, seguramente por necesidad, pero que han empezado a hacer registros y empezaron con celulares y poco a poquito fueron agarrando, y la verdad es que son fotos muy padres porque son de sus trabajos, de estar en campo, de estar en momentos, y que bueno, empiezan a hacer este proceso, ¿no? Entonces, es un poco eso, es un poco obviamente el ser sensible, y un fotógrafo documental tiene que estar, por supuesto, ya enterado, inmerso en el mundo, conociendo el entorno, conociendo el tema, porque no vas a llegar directamente a registrar y ya, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que me tocó hacer por ahí un registro en un campo de béisbol. Yo no sabía nada de estos deportes, absoluta en blanco, y pues estaba haciendo un registro importante porque era un suceso, ¿no? Y pues tenía que hacer, ¿no? Entonces yo llegué y me paré donde no debía, ¿no? Entonces sí me pegaron una regañada y dije, pues, bueno, no debo de estar aquí. Después me fui al otro lado y también me atacaron. Entonces me veían como periodista, ¿no? Y realmente pues yo estaba en otro rollo, un rollo documental, hasta que ya un poquito empecé a platicar, me contaron cómo eran los procesos, quién eran los personajes, quiénes eran los importantes, y bueno, ya empecé a trabajar. Ya después le agarré mucho gusto a esto, en este tipo de ambientes, pero te digo, sí tienes que ir muy preparado, sí tienes que saber de qué se trata, porque pues no puedes llegar en cero, ¿no? Entonces es parte del hacer el trabajo, ¿no? Sí, en realidad ya en la experiencia, y ahorita nos seguimos desmenuzando todo ese ejercicio ahí adentro, porque sí, es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, del lado del archivo, si el tesista o el estudiante, en este caso los de licenciatura que están haciendo una tesis, a lo mejor no se pueden dedicar, ¿verdad?, a tomarse un tiempo de actualización sobre cómo hacer un proceso de fotografía documental, porque ya está en el trabajo etnográfico y antropológico, que es bastante, pero que pudieran acercarse al archivo con materiales que existen, ¿no? Con donaciones, así. ¿Qué es con lo que contarían aquí en el archivo, Luis? Bueno, sí, nosotros tenemos aquí en el archivo, tenemos, aparte del fondo documental, que es, digamos, la esencia del archivo, tenemos una fototeca, se llama. Es una fototeca, casi, estábamos llegando a las 20,000 fotografías, algunas en soporte físico y otras en formato digital nada más, porque pues la parte gruesa del archivo se adquirió de la Fototeca Estatal, el profesor Néstor Agúndez, se transfirió al archivo histórico, que es el grueso de la fototeca, y otro tanto de la fototeca pertenece precisamente al fondo documental, y esto es algo muy interesante porque a finales del siglo XIX, cuando ya empezó a maximizarse, masificarse la fotografía, se usaba mucho como referente judicial, digamos, para identificar a un asesino, para identificar a alguien que robó algo, o también para, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, para identificar a los marinos, a los soldados, a los gendarmes. Tenemos fotografías del siglo XIX de este tipo de personajes, ¿no? Y entonces este tipo de fotografía estaba inmersa o está inmersa en los documentos. Entonces lo que se ha hecho es al legajo donde pertenece ese documento, se extrae la fotografía y se mete en la fototeca para separar un poquito, porque no es lo mismo conservar un papel que conservar una foto, ¿no? El formato de conservación es distinto, la conservación de ambos para que ninguno dañe al otro, porque uno es químico y el otro digamos, es papel, es orgánico, que ninguno de los dos se dañe, pues hay que separarlos, ¿no? Aunque el referente, a veces cuando es una fotografía que pertenece al acervo documental, tiene la referencia ahí para que el investigador pueda decir, oye, me interesa ver el documento de donde sacaron esta foto. Ah, bueno, ahí está la referencia, te puedes ir al documento y lo puedes buscar en el archivo, ¿no? Entonces, esto también me parece a mí que ha sido muy interesante, muy importante. Son muy escasos, eso hay que decirlo, ¿no? Es muy escaso la fotografía que tenemos así que viene en documentos, pero sí existe, ¿no? Y nos da una referencia. Sí. Por ejemplo, hay unas fotos muy interesantes del Zacatal, de finales del siglo XIX,
pues te da una idea, ¿no? Porque realmente no hay ninguna fotografía. Si acaso tenemos fotografía del siglo XIX, pero son del Muelle, de La Paz, alguna por ahí del Cabo de San Lucas, alguna ahí de Loreto, pero así como que en un rancho o en algún lugar, pues solamente esas, ¿no? O las que hizo, por ejemplo, León Diguet, este francés que estuvo viajando por toda la península, y él fotografió incluso a la última Cochimí, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente esas fotografías se vuelven un referente. Y pues aquí es donde pasa la fotografía, hasta en las familias, ¿no? Cuando a veces tienes parientes, tu abuelito, tu abuelita, que a veces ni los conociste, o tu bisabuelo, y no tienes ni siquiera una idea de quiénes eran, ¿no? O sea, o tu mamá te habla, o un familiar te habla de él, y no, pues a ti por la cabeza. Pero a veces te dan una, mira, este era tu bisabuelo, este era tu tatarabuelo. Y ya te toman, ya ves una fotografía, ves una imagen y, oye, se parece a mí, se parece a mi hermano. Ya como que empiezas a tomarle otro sentido, ¿no? Y ese es el ámbito, yo creo que también toma la fotografía en la parte histórica, ¿no? Y sobre todo, pues nosotros en nuestro acervo también le pedimos donaciones a la ciudadanía, porque pues nosotros resguardamos, pero como dice Gabriel, nosotros como archivo no tenemos la capacidad de ir a salir, ¿no? Algún evento, algún carnaval, algún evento político, alguna manifestación social, y nosotros como archivo a tomar fotos y traérnoslas para guardarlas como archivo histórico, ¿no? Entonces, a veces sí se vuelve un poco caótico la forma en que llega el documento fotográfico al archivo. Y pues se tiene que recibir, ¿no? Porque yo realmente no prescindiría de una buena fotografía que dijéramos de alguna manera me da testimonio de la ciudad o del estado, de alguna parte de Baja California Sur de hace 30, 40, 50 años, por decir, bueno, a ver, me voy a la parte técnica. ¿Quién es el fotógrafo? ¿Cuándo la tomó? ¿Qué fecha tiene? ¿Qué formato es? ¿Con qué cámara? O sea, a veces las fotografías las donan ni siquiera el autor, o sea, es una persona que a lo mejor consiguió la fotografía en algún rancho, se la regaló a su abuelito, se la encontró en una casa que compró, entonces no tiene referencia, digamos, de esa parte técnica, y es lo que, ese es el, digamos, el, el reto para el archivo y la fototeca, el buscar esos datos técnicos para poderlos ingresar nosotros. En la página del archivo tenemos la fototeca y ahí vienen los datos técnicos de las fotografías que nosotros hemos podido conseguir o indagar un poquito los datos técnicos, ¿no? Entonces, sí, más o menos así funciona la fototeca del archivo histórico. Sí, gracias. He tenido la oportunidad de solicitar material y la verdad que siempre como muy atentos. Por ejemplo, lo del huracán Lisa, que fue el mes pasado, siempre hay como eventos, ponencias y a veces se les comenta a los estudiantes, bueno, pues puedes hacer como tu PowerPoint o tu conferencia, pero métele un elemento visual porque ahora sí que estamos hablando de algo que debe ser muy visual, ¿no? En términos de la dimensión, no por las lamentables situaciones que pasaron las personas, obviamente. En ese sentido, ahorita que decías, yo creo que la investigación es igualito, entonces la fotografía es un proceso que nos lleva, primero estamos en una narrativa oral y entonces con la fotografía entramos a una narrativa visual, pero luego como que regresamos, ¿verdad?, a una narrativa oral porque esa misma imagen nos hace volver a deconstruir o reconstruir este proceso de las ideas que estamos trayendo, el objetivo o el planteamiento de la investigación inicial. Por eso me gustaría pues que nos dieras estas recomendaciones aquí, otra vez desde la experiencia de la fotografía de Gabriel, porque ¿qué narrativa visual entonces sí debe de cumplir cuando sí se va a enfocar hacia un trabajo de fotografía documental? ¿Qué es lo que sí debe cumplir? Hay fotografías documental que no es nada más sobre cultura y tradiciones, sino, por ejemplo, que tú las conoces muy bien, que se dedican a, por ejemplo, exploraciones de tipo antropológico, como mujeres en las cárceles, cosas así. ¿Cuál es la narrativa visual que debería cumplir un ejercicio de ese tipo, Gabriel? Bueno, aquí en este caso va en un sentido más artístico, es quien es este estilo de fotografía que de alguna manera se ha tomado un poco, ¿no?, en tendencia a denuncia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, eh, y que pues ahora se abre, ¿no?, es más fácil el conocer estos trabajos. Antes era solo en libros, en revistas, y ahorita el fotógrafo que se dedica ya en esto
trae sus temas marcados y son temas, como yo lo he platicado con varios cuates que se dedican exclusivamente a eso, son temas que a ellos les gusta mucho, temas que tienen la necesidad de mostrarlo y de contarlo, narrarlo desde su perspectiva, y empiezan a investigar y se meten en campos como tal, y empiezan a hacer sus investigaciones hasta el momento, y es muy difícil, porque es un doble trabajo, o sea, tú como investigador social y después como fotógrafo, poder entrar ya con cámara es otro boleto, ¿no? Entonces, claro que tienes que estar muy cuidado, claro que son muchas visitas, se lleva una bitácora, se llevan diferentes rutas críticas, no es un solo proyecto, no es un proyecto que se acaba en un día, eh, y normalmente quienes hacen este trabajo no están conformes. O sea, yo he platicado muchas veces con amigos y no se conforman, o sea, ven el trabajo y dicen, lo quiero repetir, quiero ir en otra condición de luz, ahora quiero entrevistar a otra persona, ahora quiero ver, y empiezan, y después tienen tanto material para poder decidir, ¿no? Hay fotógrafos que no son así, hay fotógrafos que van bajo la idea estricta de lo que sucede, lo que está pasando en ese momento que les tocó, y bueno, con eso se quedan, pero generalmente es un proceso más estructurado, muy planeado, y es un trabajo real, ¿no? Hay quienes de pronto dicen, no, pues es que es bien padre, andas tomando fotos. No, es un trabajo como tal, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ver muchos trabajos más, y la verdad es que se abre a muchas posibilidades, ¿no? Es un mundo de temas. A mí en lo personal me encantan los temas locales, el tema de Baja California Sur, La Paz, en general, pues es un tema que me encanta, y bueno, es un poco la parte de cultura la que me toca a mí abordar. Sí, pues no, ahí también tenía como yo preguntas específicas sobre qué tipo, por ejemplo, aquí desearía desarrollar exploraciones ante tipo antropológico en la ciudad, pues dice, no, pues es que no hay comunidades indígenas. Y, bueno, es que no estamos hablando de esas referencias cuando hablamos de la fotografía documental, nada más que a veces se entiende, sí, son también intervenciones urbanas, y la ciudad tiene muchos personajes, por ejemplo. ¿Qué experiencias tienes ahí, por ejemplo, que pudieras comentar en este sentido? Y si el archivo también, ¿verdad?, cuenta con alguna línea de trabajo o que esté considerando abordar sobre el rescate, ¿no?, de estos personajes tan emblemáticos en la ciudad, que ustedes seguramente lo conocen más por la crónica y obviamente por la fotografía. Bueno, en cuanto a la fotografía documental local, lo que yo siempre les planteo a los alumnos, y que lo comentaba muy bien Luis, es la parte de identidad. A mí definitivamente ese referente de identidad es muy importante, y yo lo veo como una situación microhistórica de cómo se va dando en procesos. Solo pararte en un mercado, ¿no? Tú ya estás viendo todo lo que hay, que es auténtico, es realidad, y es tuyo, es parte de tu de tu forma de vivir y de estar, ¿no? Entonces, ya es tu cultura, ya es un proceso, y así lo empiezas a ver. Yo con mis alumnos hago recorridos por los mercados, porque pues es muy típico, ¿no? Es muy real. Hacemos recorridos por el centro histórico de la ciudad, por el malecón, por espacios que te ofrecen todas estas riquezas, ¿no? Y que a la vista es bellísimo, de verdad. Claro que lo hacemos a ciertas horas, con ciertos momentos, porque es cuando la luz es mejor, cuando hay actividad, cuando está todo esto. Y por otro lado, hacemos también recorridos durante el carnaval, porque el carnaval pues tiene una cuestión de arraigo tremendísima. Es la fiesta de gran tradición, y que a muchos no les gusta, pero bueno, es una parte muy importante para la gente de La Paz, y que, híjole, recrea muchas situaciones alegóricas y bla, bla, ¿no? Entonces, yo los invito a hacer recorridos, hacemos prácticas, nos metemos desde la perspectiva documental, ¿no? O sea, de ir tú mostrando los momentos climáticos que a ti como fotógrafo te parecen,
y qué vas a mostrar, ¿no? Con series de fotografías. Y hemos logrado hacer exposiciones de esto, hemos logrado tener exhibiciones padres y eso es lo interesante. Y pues la verdad es que hay mucho. Si sales a cualquier campo pesquero, si sales a cualquier colonia de la ciudad, te puedes dar cuenta que existen estas manifestaciones culturales como tal, ¿no? Sí. Bueno, desde el archivo histórico es muy curioso lo que pasa cuando, por ejemplo, hemos tenido este año que yo estaba aquí en la dirección, hemos trabajado mucho en el tema de redes sociales, sobre todo difundir el patrimonio, ¿no? Fotográfico y documental. Y hemos tenido muchas sorpresas porque a veces con esa masificación, digamos, o esa poner a la mano o al ojo de las personas algunas fotografías que nosotros tenemos, hemos construido a veces no solamente los personajes, decir, mira, él está fulanito, sutanito, sino que incluso la misma persona, la misma gente ha construido una narrativa, ¿no? del hecho o de la fotografía. A través de las redes sociales ponemos alguna fotografía que la verdad no tenemos datos. A veces ponemos, bueno, pues esta foto de La Paz de 1908, está ahí una carreta, la están jalando, ¿no? Y ese es el dato que nosotros tenemos, el año, a lo mejor el fotógrafo, que es una foto que está en Berkeley y que está una carreta ahí con una persona. Y de repente una persona, un espectador que lo está viendo en Facebook o en Twitter o en Instagram, dice, oye, ese señor que lleva ahí la carreta es mi bisabuelo y se llama fulanito de tal, y ese día andaban acarreando leña porque llegó el barco Corrigan 3 de Santa Rosalía que traía un cargamento y iba para Francia. Entonces, te sorprende pues porque tú no tenías esos datos de la fotografía y esta persona a través solo de verla y de recordar lo que a lo mejor la vio en la casa de su abuelo o le contó su abuelita o tiene un referente, digamos, documental de que sí era su abuelo, pues te hace toda una narrativa, ¿no? Aquí sí se construye una historia, digamos, de manera oral, que también es válido en las ciencias sociales, ¿no? La historia oral, pero sí hay que tener mucho cuidado porque tiene toda una metodología, porque pues también la persona puede estar fantaseando, ¿no? El que te esté hablando del personaje y puede ser muy convincente de una manera que, oye, sí es cierto, tiene razón, si era su abuelo el que iba ahí, ¿no? Porque mira, hasta se parecen y todo eso. Entonces tú puedes estar falseando la historia a través de una narrativa oral también, ¿no? Eso también sería un perjuicio, ¿no? Para la misma historia. Y también algunos personajes han sobresalido, porque, digamos, tenemos fotografías de ellos, ¿no? Por ejemplo, don Adrián Valadez, que hay una fotografía de él, y que era un personaje que andaba ahí, ¿no? En la escena, y ya de repente salió, ¿no? Pues que él fue grabador, que fue periodista, que fue funcionario, que participó en esta parte de la historia de La Paz. Entonces empiezas a encontrar un montón de cosas de un personaje a través de una fotografía, ¿no? Que a lo mejor era un personaje que andaba por ahí sin tomarlo en cuenta mucho y a través de la fotografía se pudo ir construyendo la historia de su vida y de lo que era, ¿no? Y poder conocer al personaje. Algo también que está tomando relevancia en los historiadores locales es, digamos, la historia de los fotógrafos. Es algo también muy interesante. Están haciendo porque, por ejemplo, lo está haciendo el doctor Tito Piñeda, y lo hace el maestro Quintana, lo hacen otros personajes también aquí, californianos, de la historia local. Y es que, por ejemplo, muchas fotografías antiguas como esta tenían las iniciales o tienen los nombres, ¿no? De los fotógrafos. Leonardo Olmedo, Antuna, un señor que se apellidaba Mendoza, la familia Rodríguez, por supuesto, doña Clotilde, su esposo, el Quito Rodríguez. Entonces, hay un montón, don Paco Aramburo, ¿no? Entonces, ahorita como que la visión también va en el sentido de ¿y quiénes eran los que captaban estas imágenes, ¿no? Y ahí va el sentido de la fotografía, del por qué, el cómo y la intencionalidad del fotógrafo. Porque realmente, por ejemplo, tú ves las fotos hoy en día de los políticos, llevan una intencionalidad. Cuando aparecen de tal manera, el encuadre, la luz, si tienen un libro, si tienen la mano de tal manera, todo eso lleva una intencionalidad en la fotografía, ¿no?
para transmitir ese mensaje a través de la imagen. Entonces, hoy en día, algunos historiadores se dedican precisamente también a revisar ese pasado y la intencionalidad y el porqué de ciertas fotos tan tomadas. Muchas fotografías pudieron haber sido de encargo, ¿no? Oye, quiero una foto para mi credencial, bueno, te la tomo, ¿no? O quiero una foto del Muelle de la Paz porque lo quiero poner al informe de gobierno del gobernador, bueno, sí. Oye, la tomo. Pero hay otro tipo de fotografía que tienen estos fotógrafos que sí tiene un sentido más social y una intencionalidad más específica propiamente del trabajo ya del fotógrafo, ¿no? De lo que él quiere interpretar o darle a conocer a la ciudadanía o al emisor del mensaje fotográfico. Sí. Entonces, ese es más o menos el trabajo que se hace en la historia hoy en día con la fototeca. Sí. Oye, y ahorita que la intención de que tenga el fotógrafo se va construyendo ese plano. Entonces, Gabriel, por ejemplo, yo, porque recuerdo un poco desde lo familiar, ¿no? Si mi papá, por ejemplo, trabajaba la fotografía de siembra de los agricultores, porque le tocaba esa área, pues siempre tenía que estar cuidando, ¿no? Que era el trabajar con la mano del agricultor, el tipo de fruta, de agricultura, la maquinaria, que si los chicos que están en zootecnia necesitan hacer como su registro, pues tendrían también, yo creo que la oportunidad de potencializar su investigación también con una construcción adecuada de la imagen. ¿Qué es lo que recomiendas en ese sentido con respecto a la técnica, ¿no? Sí, mira, bueno, primeramente te decía, era conocer el tema, ¿no? Conocer el tema de qué estamos hablando y después hacer un recorrido visual por todo lo que vas a registrar. Y te vas de lo macro a lo micro, empiezas a hacer fotografías, ¿no? Desde tomas diferentes espacios, desde tomas abiertas, tomas de escenas que involucres más elementos, hasta ir detallando, ¿no? Los aspectos que a ti te parecen importantes, porque hay muchos temas. Nos vamos, por ejemplo, a pescadores y tendríamos que concentrar, ¿no? Pescadores de dónde, de qué zona, de qué comunidad, en qué momento va a ser el registro, dónde serían, si serían en el campo completo, sería en las casas, sería en interior. ¿Qué es lo que vas a contar, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres contar? ¿Cuál es la necesidad de contar estos sucesos? Y los vas narrando visualmente, los vas contando desde tus fotos, ¿no? Es en un orden y tú vas descubriendo qué es lo que vas ocupando y qué te va gustando además, porque a veces vamos y decimos, es que a mí se me antojaría tomar, no sé, la lancha desde esta perspectiva. Y a lo mejor la foto no te funciona, a lo mejor las condiciones no están dadas, ¿no? Pero puedes encontrar otros detalles que pueden llegar a ser muy relevantes. Por eso aquí siempre es ser demasiado observador, ¿no? El fotógrafo que hace esto tiene que pensar en que mucha gente lo va a ver y mucha gente lo va a entender, ¿no? Y que va a quedar para la posteridad, ¿no? Entonces, en ese sentido vas construyendo y lo vas imaginando, y te digo, ya con las herramientas nuevas, o sea, un celular te puede servir muchísimo, ¿no? Incluso hasta para hacer video, porque ya hay gente que ya no nada más se queda con la foto fija, sino que hace pequeños clips para ¿no? Con las voces, con temas, con frases, para aún más enriquecer ese acervo, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Sí, sí, por ejemplo, en lo que hay como archivo, como decía el licenciado, son intervenciones de particulares, ¿no? Que vienen y dejaron nada más como tengo esto resguardado, pero algunas no con técnica, si las vemos, ¿no? Eso obviamente no está cuidada la luz y eso no era la intención del fotógrafo, ¿no? Sino que era la marcha Loreto 70, no sé, había que hacer un registro y lo mandaron a un fotógrafo, ¿no? Y en el caso de la investigación, a veces sí se desea potencializar, quiero englobar lo que están comentando los dos, por ejemplo, que lo que se busca sí es el reflejo de un estudio de investigación sobre la identidad del ranchero, que es lo que hace ya la fotografía especializada de Elizabeth, pero algún proyecto de investigación de los estudiantes de ciencias sociales. Pero está el otro, ¿no? El que no desea ver esa parte nostálgica de la cotidianidad. Lo que quiere captar es desde la filosofía el momento lento, lo que está haciendo es una crítica al ritmo de la modernidad capitalista, etc.
Pero está también, obviamente, como lo comenté al principio, la referencia de quien quiera dedicarse a una fotografía del tipo más, ahora sí que técnica, que están los de ciencias del mar, biología marina, geología, que sí ahí es como que creo que tendrían necesidad de otra técnica, ¿no? Por ahí no sé si me puedas comentar un poco más, Gabriel, para cerrar esta parte. Sí, definitivamente. Ahí quienes están ya en un rollo exclusivo sobre todo en especies, ¿no? Ahí sí ocupan una fotografía construida distinta, ¿no? Ya fotografía más especializada, donde a lo mejor, y bueno, yo lo he visto con muchos conocidos que son investigadores o biólogos que han estado en procesos así, ¿no? Que están construyendo, que están haciendo sus proyectos, ya tienen, ellos ya cuentan con cámaras profesionales o semiprofesionales que les van a ayudar a tener el resultado, ¿no? Ahí sí, porque hay a veces objetos, ¿no? Especies muy pequeñas o a lo mejor a mucha distancia que tienen que acercar, ¿no? Entonces, es complejo, es técnico, pero es maravilloso, ¿no? Yo tengo muchos alumnos biólogos a quienes les mando un gran saludo, la verdad son muy talentosos, sumamente talentosos, Claudia Janet, Freddy, muchos amigos que hemos ido haciendo en los cursos y que son de verdad con un ojo, híjole, impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque les apasiona su carrera, les apasiona la investigación, entran tanto en la ciencia y que después descubren que pueden guardarlo y mostrarlo a la gente, ¿no? Al público en general, y a través del uso de sus herramientas, ¿no? Sus cámaras, y ves fotos padrísimas, ¿no? Entonces, Sí. y a veces te encuentras trabajos también que son muy mezclados. Por ejemplo, ahí con Luis estuvo el trabajo de Alfredo Martínez. Alfredo Martínez es muy cercano al archivo. Es un gran fotógrafo. Él no es de aquí de La Paz, pero vive por temporadas acá y ha hecho trabajos documentales con fotografía subacuática, fotografía aérea, que tiene que ver obviamente con ciertos temas, pero que también se abre a cosas de naturaleza. Sus fotos son impresionantes y él está documentando muchas cosas todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y técnicamente trabajando con muchos tipos de fotografía, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, es que el ecosistema marino o esta parte ambiental que no tiene nada que ver ahorita con lo social, como que mueve otra dinámica de construcción de memoria y no es no es menor porque han sido como pues los testigos de toda esta evolución social, ¿no? Entonces creo que también hay una tendencia muy fuerte, no menor, con lo del informe Brundtland en los 70, toda la cultura ambiental que se vino. Pero no sé si Luis quiera reflexionar un poco hacia dónde va ahorita también este tipo de registro, el registro de la fotografía documental, un poco más desde lo ambiental. ¿Qué es lo que estás viendo tú o qué líneas de trabajo se están abriendo ahí en el archivo? Entiendo que había una convocatoria pasada sobre Guerrero Negro, sobre unas imágenes que quieren ver sobre esta zona, vizcaíno, están trabajando, entendí algo así. Bueno, sí, sobre todo porque tenemos un déficit, ¿no? Tenemos, digamos, una falta de fotografía. Yo la otra vez, a veces me da por ponerme yo a publicar ahí en el Facebook del archivo, y, y se me hizo curioso porque una persona en la Ciudad de México me consultó de que si teníamos fotografías de ballenas. Y me dijo, oye, sacan fotos muy padres, quisiera ver si tienen algunas. Y me puse a buscar en nuestro acervo y no tenemos, o sea, tenemos una o dos, pero son así como la clásica del turista que va a López Mateos y toma la fotografía desde la lancha, desde la panga, ¿no? Y pues apenas se ve la ballena ahí saliendo del agua cuando se dejan ver, ¿no? Y entonces fue algo que sí, ahorita que lo mencionas, sí me prendió así como dije, bueno, y a ver, y de borrego cimarrón, y no tenemos de las dunas del Vizcaíno, del desierto de Vizcaíno, pues no, o sea, es raro que tengamos fotografías de un caracol, de algún pez, de una ballena, de un borrego cimarrón, o de un solo paisaje así natural, es raro, ¿no? Y es algo que sí adolece el archivo histórico, ¿no? Aprovechando la situación, pues, quien tenga alguna fotografía de esas, pues que pudiera donarlas también al acervo, ¿no? Porque Claro, sí se vuelve un registro importante, sobre todo para las personas que vienen de otros lados, o como esta persona que es de la Ciudad de México, pues que
le dices tortuga y pues, a la vez dices, no sé, ¿no? Carey, O sea, tortuga ninja, ya o las la vimos caricaturas, ¿sí? O Graciela le dices Tiburcio. ballena, o borrego cimarrón, y no hay ese referente, ¿no? Entonces sí, nosotros adolecemos un poco de eso. Por ejemplo, esta fotografía que hacía León Diguet a finales del siglo XIX, que fue un ingeniero de minas que llegó a Santa Rosalía. Mucha fotografía de la naturaleza que tenemos, la poca que hay del siglo XIX de Baja California Sur, es de León Diguet. Precisamente él fotografió pinturas rupestres, fotografió paisajes marinos, localidades marítimas, algunas floras, faunas del siglo XIX, y son fotografías interesantísimas, ¿no? Porque te dan forma de conocer, y a través de esas fotografías de la península, pues a finales del siglo XIX, en Francia y en toda Europa, se pudo conocer qué era la Baja California, ¿no? Precisamente, o sea, ahí ves tú el impacto que puede tener algo que tú a lo mejor lo puedes minimizar, ¿no? Como un trabajo del diario, le voy a tomar una foto a esta duna, a este cardón, a este cardumen de peces, pero son fotografías que pueden tener una repercusión mundial, para conocimiento, ¿no? Sobre todo científico, social o turístico del estado. Y para la construcción otra vez de nuestra identidad y nuestra memoria, ¿no? Seguimos siendo parte de todo ese gran ecosistema social y ambiental, y obviamente lo cultural, y esperamos que cada vez más el ejercicio del registro documental, fotografía o audiovisual vaya también de la mano con los procesos de investigación, para que tengan este ejercicio, ¿no? De narrativo oral, visual, y comprender un poco más el fenómeno que se está estudiando en ese momento. Tenemos muchos cambios sociales y muchos cambios ambientales, y creo que pues la fotografía sin duda cada vez va a tomar más fuerza para acompañar todo lo que son nuestras preguntas, ¿no? Nuestras preguntas de vida y de investigación, pero que al final son preguntas sobre nuestros problemas actuales, ¿no? Como personas, como trabajadores. Bueno, pues se nos ha acabado un poquito ya el momento placentero de platicar de la fotografía. Agradezco infinitamente el tiempo que se dedican a darnos este espacio aquí en este momento virtual, y pues sería todo por el momento. No sé si gustan dejar algunas palabras para nuestros auditorios, nuestros radioescuchas que no están con la imagen, pero nos están oyendo y le podemos construir lo que estamos reflexionando, ¿no? Adelante, los dejo. Bien, pues muchas gracias por la invitación, y visiten el archivo, de verdad vale la pena que se den una vuelta por allá. Gracias. Muchas gracias. Ahorita todavía tenemos cerrado al público, pero ya próximamente esperamos abrir. Pero igual pueden estar consultando a través de la página del archivo histórico, y con mucho gusto podemos estar a través de mensajes de las redes sociales o el correo electrónico, los podemos atender de una manera. La página es Archivo Histórico BCS, y el correo, no sé si tienen uno por ahí, pero también tienen un Facebook, ¿no? Donde también tienen algunos comentarios. A través de los mensajes de las redes sociales y en Twitter también podemos atenderlos por ahí con mucho gusto. Para que estén ahí siguiendo toda la comunidad universitaria y todos. Bueno, pues muy buenas tardes. Esto fue el maestro Gabriel Lagos Heredia y el licenciado Luis Bareño, y una servidora de ustedes, me llamo Luquista, comunicando sobre investigación y posgrado. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Bye.